del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Leemos el introito del día. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Señor, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Todopoderoso Dios, sostén con tu clemencia a esta tu familia, por la que nuestro Señor Jesucristo estuvo dispuesto a ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores para sufrir la muerte en la cruz. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Decimos el gradual de Cuaresma. Cristo se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Escuchamos la lectura de la Pasión del Señor según San Juan, capítulo 18, versículo 1, hasta el capítulo 19, versículo 42. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. En el huerto agonizante contemplamos al Señor y postrado de su rostro brota sangre por sudor. Oh Jesús, por mis delitos padeciste tal dolor, a tus pies arrepentido, mírame, buen Redentor. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: Os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Castigo raro, atónito me dejas, sufre el pastor en vez de sus ovejas.
su inútil criado, el amo honrado. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Oh, grande amor, amor incomparable, que al Rey del mundo torna el miserable, mientras me alegro tú de mis tristuras, la copa puras. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Ved a Cristo en el pretorio, azotado con furor, es de afrentas muy cubierto por los hombres el Señor, con ultrajes y blasfemias ponen sin ningún temor una vil y cruel corona en la frente de su Dios. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: No lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido fuego, porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Afligido y castigado, ved quien muere en una cruz. Es el Cristo rechazado, es el Dios de mi salud. Es aquel veraz profeta de David, Hijo y Señor. Por su muerte da la prueba, es el verbo del amor. Digan los que así lo miran, quien sufrió castigo igual. Sus amigos le abandonan y enemigos le hacen mal. Muchos son los que le hieren, nadie a su socorro va. Pero el golpe que más duele, la
la justicia se lo da. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: Yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído qué les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Mis maldades tú cargaste, mis castigos con afán, bofetadas soportaste, latigazos que te dan, en el rostro te escupían, con espinas te ceñían. Gracias mil de corazón, mi Jesús, por tu pasión. Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: No lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. ¿Cuál es la causa de tus aflicciones? Yo soy quien cometió las transgresiones. Mía es la deuda que con crueles llagas tú, Cristo, pagas. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: Si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús, mi bien, ¿qué crimen cometiste? ¿Por qué maldad en juicio tal caíste? ¿Qué culpas llevas sin igual cordero al vil madero? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo,
mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo, no a éste, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Ha de morir el justo inmaculado, en tanto vive el malo y reprobado, al hombre con indulto benefician y a Dios enjuician. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, Salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Llueve sobre ti blasfemia, te escarnecen, salve Rey, pero mucho más te apremia mi maldad con que pequé. Fuiste tú mi sustituto, tu rescate yo disfruto. Gracias mil de corazón, mi Jesús, por tu pasión. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, Mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió pues, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, He aquí el hombre. Cabeza ensangrentada, cubierta de sudor, de espinas coronada y llena de dolor, oh celestial cabeza, tan maltratada aquí, tu sin igual belleza es gloria para mí. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto,
el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a éste sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, He aquí vuestro rey. Rey de los reyes, como a cada instante he de alabarte por tu amor constante. Muy débil soy, Señor, para ensalzarte y gracias darte. Pero ellos gritaron, Fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, No tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Al Cordero manso cargan con el leño del dolor, su pesada cruz a cuestas lleva Cristo el Salvador. A la cruz está clavado, reflexiona pecador, mira al Hijo del Eterno, perdonando al malhechor. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja
y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entre angustias y dolores, sin amparo se encontró el Señor de los señores, el que al débil amparó. Consumado es, y su espíritu entregó. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Costado abierto, con agua y sangre, vida manaste a la humanidad. Fuente amorosa de un Dios clemente, voz elocuente de claridad. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Oh, gran pesar, dolor sin par, no es de lamentarse. Dios a su Hijo, al único, lo ve hoy sepultarse. Oh, pena atroz, el propio Dios murió crucificado, mas el cielo, por su amor, nos lo ha recobrado. Confesamos nuestra fe con las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,
y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Que la gracia de nuestro Dios, el amor de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. Amén. Si uno pretende tener una audiencia con el gobernador o el presidente de la nación, notarán que no es tan fácil conseguir hablar con ellos, ¿no? Es difícil conseguir que te reciban, que te den una chance de hablar o elevar algún pedido, ¿no? A veces quizás pensamos, hubiese sido bueno tener un conocido o amigo que me ayude con esto, ¿no? Pero muchas veces no hay ningún amigo ni conocido allí. Y de modo que nuestro pedido no llega tan lejos o tan alto, sino que queda por el piso. Del mismo modo, nuestra justicia, por causa del pecado, es tan pobre que no se levanta del piso. No puede llegar a lo alto. No puede conseguir una audiencia con Dios. No sirve para elevar una plegaria. Pero hubo uno que nos consiguió audiencia permanente con el Padre en los cielos. Hermanos, quiero que consideren en este día el privilegio que tenemos de ser parte de la familia de Dios y qué precio tuvo que pagar Cristo para que estés en la familia de la fe. Cuán grande es el privilegio. Por un lado, porque grande es el precio que se ha pagado. De gran estima es este gran sacerdote que tenemos, ya que como Hijo de Dios fue un hombre perfecto. Su sacrificio de la cruz se elevó a los cielos y su sangre limpió al mundo y se presentó él sin mancha por nosotros delante del Padre. Esto es lo que ya está hecho y cuánto nos espera por delante a nosotros sus hijos, gracias a esto. De manera que Dios mismo te llama a mantenerte en la profesión de la fe que has recibido. No vaya a ser que, habiendo obtenido la audiencia, el privilegio de estar junto al Padre, desprecies este privilegio. Como está escrito en Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Por lo tanto, y ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe. De gran estima es este gran sacerdote que tenemos, ya que nadie sabe lo que es pasar por un gran dolor si no lo ha vivido. Del mismo modo, Cristo, siendo débil, pasó por nuestra debilidad. El versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Jesús, este gran sacerdote, siendo igual que nosotros, fue muy distinto a nosotros. Siendo como Adán y Eva, débil, no pecó, sino que fue perfecto. Por tanto, hicimos en la cruz un intercambio feliz. Cristo tomó de nuestra maldad y la hizo suya, y por causa de su perfección el Padre lo escuchó a él. Cristo supera al primer Adán, ya que el primer Adán pecó siendo fuerte, pero Cristo siendo débil no pecó. Nosotros estuvimos debajo de él, sus súplicas entraron en los cielos,
y Él estaba rogando por nuestros pecados. Y así desparramó la santidad de su sangre sobre nosotros. Él enfermó por nuestro pecado y nuestra conciencia se sanó. Para que no haya muerte, tuvo que morir Él. Para que no haya más derramamiento de sangre, tuvo que derramar Él su sangre por ti y por mí. El versículo 16 de Hebreos 4 dice: Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. ¿Cuál es ese trono de gracia? María estaba en la cruz cuando recibió ayuda. Allí ella recibió el amor de su Hijo. Allí ella no quedó desamparada y allí Juan, el discípulo amado, pasó a ser parte de la familia de Jesús. De manera que Juan tiene ahora a su madre. De este modo, el discípulo al que Jesús amaba entró en la familia de Dios y recibió también misericordia. Es en el trono de la cruz que la sangre fue rociada sobre la familia de Jesús. Dice que salió del costado de Jesús sangre y agua. Así, de este modo, se bañó a María y a Juan que estaban debajo de la cruz, con sangre y agua. Lo que nos recuerda que el agua del bautismo brota de Cristo en la cruz y su sangre brota del costado de Jesús. En el Salmo 22 vemos los grandes tormentos de Jesús. Si hay algo que se destaca en la pasión de Jesús en este Viernes Santo, es la violencia que cae sobre él. Se trata de la ira de Dios. Por eso él clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Notas eso? Dios abandonando a Dios. Dios deja de ver santidad y ve solo a Cristo, y en Cristo ve los pecados de todo el mundo. Y el Padre se llena de ira con él. Los adulterios, los abusos, las violaciones, todos los asesinatos, pero más aún ve la incredulidad del mundo, el amor del mundo hacia el diablo. Todo esto es lo que está siendo juzgado en Cristo Jesús. Ve en él los pecados de todos los hombres. Por esto, el infierno es real. Está siendo juzgado nuestro Señor. Es un privilegio pertenecer a la Iglesia de Cristo, por un lado porque es grande el precio pagado por Él, y por el otro lado, cuán indignos somos nosotros de tal tesoro. ¿Qué es lo que merecemos, en verdad? Los puñetazos, los escupitajos, la deshonra, estos son todos nuestros pecados. Y todo cristiano debe considerar que estas acciones llevan escrito mi pecado. Es mi pecado el que es juzgado. Cada uno de nuestros pecados están sobre la frente de Cristo, sobre su costado traspasado, sus huesos dislocados. Allí es donde nosotros como pecadores debemos estar. Gran advertencia hay en contra de la incredulidad. Cristo fue juzgado como incrédulo y mereció las llamas del infierno en la tierra. En este crucificado vemos cómo merecemos terminar nosotros por nuestras dudas e incredulidades. Por esto, volvemos a Dios en arrepentimiento una y otra vez, de rodillas hacia el altar de la cruz, para pedirle al Padre que por medio de Jesús nos haga parte de su familia. Vamos hacia aquel que tiene la autoridad o el poder de absolvernos, de perdonarnos, y encontramos
que por causa de Cristo, no solo nuestro corazón ha vuelto al Padre, sino que el Padre se ha vuelto hacia nosotros, porque el sacrificio de Jesús ya fue aceptado. Y a diferencia de Judas, que no buscó en el trono de gracia, confesamos nosotros nuestros pecados a quien tiene la autoridad de perdonarnos. Judas, el Iscariote, por brindar un servicio al diablo, recibió su recompensa, y es un ejemplo de todos los que sirven al diablo. Tienen su recompensa, de modo que el diablo hizo con él lo que quiso. Por esto, venimos más bien nosotros a recibir y a buscar en el trono de su gracia. Venimos a buscar perdón. Volvemos a pedir perdón a Dios por nuestra falta de confianza en Él, por nuestra falta de paz, por vivir angustiados como si no perteneciésemos a Cristo, con el corazón angustiado, como si Dios no tuviera cuidado de nosotros. En este día, mis estimados, amados en el Señor, Dios muere en el árbol de la cruz. Dios muere para que los hombres ya no mueran. Dios ha muerto para salvar a su creación. Hoy traspasan a Dios y de su costado fluye sangre y agua. Está muerto. Dios está muerto por ti. Pero de su lado fluye vida para su iglesia. Ella ha sido lavada en el agua que fluye de su costado. Todos deben mirar a Cristo, suspendido allí en la cruz como el verdadero sumo sacerdote, porque Él es el que ruega al Padre por los que lo han clavado en la cruz, y especialmente por aquellos que no saben lo que hicieron. Jesús quiere bendecir completamente al mundo y salir de él. Nada tiene, ni ropa, ni lugar, ni dónde recostar su cabeza, ni siquiera unos centímetros cuadrados de tierra donde morir, ni una cama donde acostarse. En vez de todo esto, su cuerpo pende a poca altura en el aire, pero aún así se mantiene confiado en Dios su Padre. Muchos despiden a Jesús y se aferran a María. Sin embargo, el Señor aquí, después de cuidarla, la despide a María y desea estar solo para que nos aferremos solamente a Él. Cristo deja esta tierra para poder ayudarnos y grita el gran sermón de su boca: consumado es. Consumado es. Nadie puede alegar en contra diciendo que todavía falta muchísimo más. Todo está hecho. Todo está perdonado. Este sufrimiento debe mantenerse separado del sufrimiento de todos los cristianos. Ninguna pasión debe ocupar tan completamente nuestro corazón como esta, porque debemos darnos cuenta que nuestros pecados yacen allí. Nuestros pecados ahogaron a Cristo, Satanás lo pisoteó y Cristo murió por nosotros. Cristo revierte nuestra incredulidad, dispuesto a ser maltratado y desnudado, abofeteado y golpeado, con tal que su iglesia reciba la fe. Él llega a cumplir la última letra de los salmos, de modo que Dios le abandona. Dios abandonando a Dios, cumple al pie de la letra, de modo que puede contar sus huesos dislocados, para que nuestros huesos se mantengan unidos y no seamos nosotros despedazados por la ira de Dios. Jesús ocupa nuestro lugar. Él mismo cumple como siervo sufriente y aprende a obedecer en el dolor
por aquellos que cuando llega el dolor nos volvemos incrédulos, porque no soportamos el peso de la cruz. Y sin embargo, de Cristo en el altar de la cruz depende todo. Jesús muere, mis estimados, gestando una familia de la fe, dando a luz a la iglesia, que es nacida del bautismo, de la palabra, que es sostenida por este Señor de la cruz, que le da su cuerpo y su sangre en la Santa Cena, en el pan y en el vino. Solamente por la fe en Él, todo lo que es de Cristo es nuestro. Él no nos pide nada de sacrificios, sino solamente confiar en Él. Esta es la historia por sobre todas las historias que necesitamos celebrar, recordar a los nuestros, a nuestros niños, nuestras familias, atesorar en nuestro corazón la misericordia de Dios en Cristo Jesús, la historia de haber podido ver el corazón del Padre, de haber visto la salvación lograda por Cristo Jesús. Dar gracias a Cristo por ser Él el pastor que nos ha juntado y nos ha hecho un solo rebaño por medio de su muerte en la cruz, por habernos puesto en su comunidad santa para cuidar uno del otro. El agua bautismal que nos bautiza viene empapada con los dones de Cristo. El vino de la Santa Cena entregado tiene el sabor a la madera de la cruz, porque es de allí que viene su perdón. Estos son los dones que nos traen los tesoros de Cristo. Es en la cruz que conseguimos la cura. ¿Dónde sana Él nuestras heridas? Allí donde se entregan los dones de la cruz. En la fuente bautismal, en el púlpito donde se predica su palabra, en la Santa Cena, en el altar. Es allí donde el Señor sana nuestras dolencias. Sin esto, nuestras heridas no pueden ser curadas. El infierno ha sido alejado de nosotros en este diluvio bautismal que fluye de su costado. El infierno sigue ardiendo y hace que nuestra vida apeste con la culpa y la vergüenza, pero una gran noticia: el infierno ya no puede hacernos daño. Hoy todo el mal del universo se arregló. Todo el pecado, toda la muerte, todo el infierno se arreglaron hoy, en Jesús crucificado. Seremos salvos, somos salvos. Tú tienes la salvación. En el último día comerás con Dios en el nuevo cielo y en la nueva tierra, porque hoy comes su cuerpo y su sangre en el sacramento del altar. Dios ha muerto, tú vivirás para siempre. Dice Pablo en Efesios 3:20 al 21, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús hasta la vida eterna. Amén. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me arrojes de tu presencia, y no me quites tu Espíritu Santo. Restitúyeme el gozo de tu salvación, y el espíritu de gracia me sustente. Oremos. Oh Dios, nuestro Padre Celestial, que de tal manera amaste al mundo, que diste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna.
Te damos gracias por su santa vida aquí en la tierra, su preciosa pasión y muerte, y su gloriosa victoria sobre el pecado y todo mal. Y te suplicamos que nos concedas la fe en Él y la participación de la vida abundante que Él nos consiguió. Oramos por tu Santa Iglesia y especialmente por las congregaciones que profesan nuestra misma fe. Oramos por los ministros de tu palabra y sacramentos y especialmente por nuestros propios pastores y maestros. Oramos por nuestros gobernantes y jueces y te pedimos que sirvan con fidelidad en sus diferentes cargos para la gloria tuya y el bienestar del pueblo, y que jamás olviden que llegará el día en que tendrán que comparecer ante el tribunal de la justicia de Cristo. Oramos por todos los cristianos para que vivan en tu fe y temor, en completa obediencia a ti y en amor cristiano los unos para con los otros. Rogamos por los enfermos, los desamparados, los tristes y todos los que necesitan nuestras oraciones. Te suplicamos que les concedas los dones espirituales y materiales que redunden en su bienestar presente y futuro. Oramos por nosotros mismos a fin de que durante esta Semana Santa lleguemos a comprender lo que tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ha hecho por nuestra eterna salvación. Lamentamos nuestros pecados e imploramos tu gracia y perdón. Concede que siempre nos regocijemos en tu amor y hallemos fortalecimiento para nuestra vida, a fin de que podamos soportar las tribulaciones y permanecer firmes en el cumplimiento de tu voluntad. Concédenos que al fin gocemos de la paz y la victoria de nuestro Señor en el reposo que tú has preparado para todos los que le aman. Te alabamos por todos los que han muerto en la fe de Cristo y te suplicamos que participemos con ellos de la resurrección a la vida eterna. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de aquel que se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien nos ha enseñado a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito eres tú, oh Señor, Dios de nuestros padres, y digno de ser en gran manera alabado y glorificado para siempre. Bendigamos al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, le bendecimos y magnificamos para siempre. Bendito eres tú, oh Señor, en la expansión de los cielos, y digno de ser alabado y glorificado y ensalzado para siempre. El Todopoderoso y misericordioso Señor nos bendiga y preserve. Amén. Dígnate, Señor, en esta noche, presérvanos de pecado. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Sea tu misericordia, Señor, sobre nosotros, a la manera que en ti esperamos. Escucha, Señor, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Oremos. Te damos gracias, Padre Celestial, por medio de Jesucristo, tu amado Hijo, porque nos has protegido con tu gracia en este día, y te rogamos que nos perdones todos los pecados que hayamos cometido, y que por tu gran misericordia nos guardes de todos los peligros de esta noche. En tus manos encomendamos el cuerpo, el alma y todo lo que es nuestro. Tu santo ángel nos acompañe para que el maligno no tenga ningún poder sobre nosotros. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. El Señor te bendiga y te guarde,
Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén, amén, amén. Mirad al Rey del mundo, maltrecho y moribundo, de la alta cruz pender, el príncipe sublime, ved cuán cansado gime, es cruel y atroz su padecer. Su noble frente rota, del cuerpo exhausto brota, la sangre cual sudor, su corazón herido, por penas consumido, sucumbe en el postrer dolor. ¿Quién fue quien te ha herido, Señor, que has cometido? ¿Quién te maltrata así, sin mancha de pecado? El justo es condenado y sufre todo en bien de mí. Yo soy merecido, al vil madero asido, mi transgresión pagar, tus carnes desgarradas, tus manos traspasadas, testigos son de mi pecar. Tu cruz y tu suplicio serán constante indicio de mi perversidad. Por tu cabal paciencia te pido yo clemencia, piedad de mi ser.